al Evangelio de Lucas, 19, 28 hasta el versículo 44. San Lucas 28, 44. San Lucas 28, 19, capítulo 19, versículo 28. Capítulo 19 de San Lucas, versículo 28. Lecciones de la entrada triunfal. Lecciones de la entrada triunfal. Ahí está ya en nuestro proyector y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. La iglesia dice: amén. Amén. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ninguno ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Versículo 33. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Versículo 38. Diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, o a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conocisteis el tiempo de tu visitación. Incline su rostro, vamos a orar. Padre eterno, gracias por la oportunidad que nos das de aprender de tu palabra. Rogamos que sea tu Espíritu Santo llegando a cada corazón. Rogamos que seas tú, Señor, iluminando nuestras mentes y nuestros corazones. Tú conoces nuestra necesidad, ayúdanos a ser obedientes a lo que tu palabra nos manda. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Esta entrada triunfal es la celebración que nosotros hoy en día llamamos Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, ¿se recuerda? Y hay otros que los llaman el Domingo de Palmas, ¿verdad? Algunos lo llaman el Domingo de Palmas. Es aquel momento en el cual Jesús públicamente se declaraba, ¿verdad? Aunque si no lo dijo con palabras así, él se declaró que él era el Mesías esperado. Lastimosamente el pueblo no entendió que Jesús hablaba de un reino espiritual y no de un reino material, ¿verdad? No de ir y hacer guerra contra los romanos. Pero vemos también cómo Jesús ordenó todo este evento, no solo para mostrarnos, ¿verdad?, que Él es el Mesías, sino también para dejarnos otras lecciones. Y hoy vamos a aprender eso, las lecciones que nos deja la entrada triunfal, que nos deja este pasaje. Entonces, vamos a ver que dentro de esta historia o dentro de este momento en la Biblia hay indicaciones, hay instrucciones que Jesús dio a sus discípulos. Y así mismo, hermanos, en la vida estamos llenos, pero llenos de instrucciones para guiarnos, para darnos dirección.
para poder caminar en el camino correcto. Y eso es dentro de toda nuestra vida. Dentro de toda nuestra vida van a estar siempre dándonos indicaciones, las cuales usted y yo tenemos dos opciones: obedecer o no obedecer. Entonces es importante que veamos que si las obedecemos nos ahorramos muchos golpes de la vida, ¿verdad? Muchos problemas. Pero si las obedecemos, usted sabe muy bien que las cosas son mucho más fáciles. ¿Cuántos fuimos bastante responsables con los estudios? Y no voy a decir inteligentes para estudiar, pero habíamos muchos que entregábamos tareas sin que nadie nos estuviera detrás. Pero usted entregaba tareas porque usted sabía que era lo que debía de hacer. Pero habían otros, y también fui uno de aquellos que llegaba a la escuela a hacer tareas. ¿Cuántos también fuimos así? Llegábamos a la escuela en la mañana temprano, media hora antes de que sonaran el timbre o la campana, y comenzamos a hacer la tarea. Cuando eran cosas muchas veces fáciles, nos dejaban un cuestionario. ¿Se recuerda alguien de los cuestionarios? Vaya, para mañana un cuestionario de 10 preguntas, y nosotros hasta el siguiente día hacerlas. Podríamos habernos ahorrado muchas veces tal vez regaños, no solo de nuestros padres, sino de los maestros. Pero en la vida, ya en la vida seria, ¿verdad? Ya cuando uno inventa, cuando uno se transforma en adulto, las indicaciones siguen estando. Las indicaciones siguen estando. ¿Sabe qué es lo lindo? Es que cuando usted y yo obedecemos a las indicaciones que la palabra de Dios nos da, nos va bien. Pero muchos de nosotros también hemos comprobado que no obedecen las indicaciones que Dios nos deja por medio de su palabra, que duelen los golpes, ¿verdad?, que nos hemos dado. Duelen los golpes. La palabra siempre ha estado allí, y por eso decíamos hace algunos minutos, hermanos, el evangelio no es para que usted y yo vivamos presos. Ay, ahí no te dejan hacer nada. Uy, ahí te evitan todo. Uy, ahí tienes que estar metido. No. ¿Cuántos venimos a la fuerza hoy aquí? ¿Alguien vino obligado, que lo trajeron arrastrado? ¿Alguien lo amenazaron y le dijeron: si no vas a la iglesia, no te voy a dar de comer hoy en la noche? ¿Verdad que nadie? Y si hay de esos aquí, usted agradezcale a esa persona que lo trajo a la fuerza. No se va a ir vacío de este lugar. Pero todos estamos aquí porque sabemos que hay algo bueno en la casa de Dios. Y cuando usted entiende eso, quiere decir que usted está madurando, que usted está entendiendo que Dios nos ha dejado indicaciones, mandamientos, no para molestarnos la vida, no para incomodarnos, sino para que nos vaya bien. Para que nos vaya bien. ¿Cuántos se recuerdan de la parábola del hijo pródigo? ¿Qué dijo el muchacho? Dame mi herencia. Yo estoy cansado de vivir bajo este techo y a mí las reglas no me gustan. ¿Se recuerdan que en algún momento él reaccionó y él vivía según sus reglas? Las reglas que muchas veces el mundo nos dice: tú solo vive, disfruta. ¿Qué pasó cuando se terminó todo? Se quedó sin amigos, sin dinero, sin nada. Y dice la palabra misma que él deseaba comer de las algarrobas. No podía, solo deseaba, no podía ni eso. Y a muchos nos ha pasado eso. Hemos desobedecido, hemos sido rebeldes, y le dijimos a Dios: ay, no, eso de ir a la iglesia no es para mí. Ay, no, eso de estar metido ahí para que le quiten la plata a uno. A nadie se obliga aquí a que ofrende a Dios. Cada quien sabe cómo lleva su vida para con Dios. No pasa nada. El detalle es que la palabra no miente y dice que todos recogemos lo que sembramos. Eso dice la palabra, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Entonces, cuando usted entiende eso, usted se siente libre de venir y aprender, y como la palabra lo dice también, escucharlo todo y retener lo bueno. Correcto.
Usted dice, no, esa parte no es para mí porque yo no estoy casado, no, esa parte no es para mí porque yo soy obediente, no, esa parte no es para mí porque yo tengo un marido ejemplar. Santo, yo nadie dijo amén. Vea a su esposa, hermano, y dígale, por favor, no me hagas quedar mal. Dígale, ¿verdad? Pero así funciona, así funciona. ¿Sabe qué es lo bonito de nuestro Dios? Lo más precioso es que cuando el hijo pródigo reaccionó y volvió, el padre no lo rechazó. Imagínense, el padre con sus brazos extendidos lo recibió. Qué bonito. Y ese es nuestro Padre. Entonces vamos a aprender aquí por medio de la palabra de Dios, y vea aquí que las instrucciones e indicaciones de Jesús siempre han estado plasmadas en la palabra de Dios, no solo de Jesús, sino en general, ¿verdad? Usted y yo podemos aprender allá en el Antiguo Testamento que Dios dio indicaciones a Moisés, dio indicaciones a Adán. Él siempre dio indicaciones. ¿Qué le pasó a Adán y a Eva cuando desobedecieron? Se les cayó, ¿verdad? Todo. ¿Qué les pasó? ¿Qué dijo? Adán, ¿dónde estás tú? La mujer que me diste. Nadie te preguntó por tu mujer, le habría dicho Dios. Pregunté, ¿dónde estabas tú? Porque así somos todos, ¿verdad? La culpa es de otro, la culpa es de aquel, la otra. Cuando Dios nos pide cuentas, dice, ¿qué pasó, hijo? Es que en esa iglesia, es que ese hermano, es que en mi trabajo, es que en mi casa, es que... No, te estoy preguntando por tu corazón, por tu mente, por tu integridad, por tu responsabilidad. Indicaciones que Dios nos ha dado. Si usted ve, no lo busque, solo se lo leo en Mateo 10:5, dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Jesús estaba dando siempre indicaciones. Ahí cerquita en Mateo 11:1 también dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Siempre Jesús está dando indicaciones. Hasta este día, hermanos, usted y yo venimos a la casa de Dios a recibir indicaciones de parte de su palabra. Cuando usted lee la palabra de Dios, hermano, usted se da cuenta que la vida está llena de indicaciones. ¿Cuántos se recuerdan que de pequeñito nos enseñaron a comer con la boca cerrada? Amén. Las primeras indicaciones vienen desde la casa. ¿A cuántos nos enseñaron a decir gracias y por favor? Siempre nos decían salude, niño. ¿Sí o no? Salude. ¿Cuántos nos enseñó nuestro padre o nuestra madre a entender con una mala mirada? Porque no eran buenas miradas, eran mala mirada, hermano santo Dios, eran bombas las que nos tiraban nuestros padres. Solo nos volvían a ver y usted ya decía: ay, Jesús no vivo, Señor, y si ya me tocó la que no me trajo y me llevó la que no me pegó. Pero esas eran indicaciones. ¿Qué pasaba si nosotros desobedecíamos? ¿Verdad que antes no andaban como hoy? Váyase a su cuarto. ¿Qué dice el niño? Sí. Porque ahí tiene la Play 1, 2, 3, 4 y 5. Y si no tiene el teléfono, dice, hoy castíguenlo si usted le dice: váyase para la calle sin celular. Ahí, ¿qué hago? Me voy a perder, mamá, porque hasta para llegar a la casa usan el celular. Porque ya el celular es inteligente y no. Entonces, ¿verdad que nos ahorrábamos muchos castigos cuando obedecíamos? En este caso, usted y yo no estamos diciendo Dios nos va a castigar, va a venir a pedir cuentas. Eso es el juicio, amén. Pero para mientras, usted y yo muchas veces seguimos tropezando, como decía Ana Bárbara, con la misma piedra. ¿Se recuerdan? ¿Por qué tropezar con la misma necedad cuando Dios nos ha dado las indicaciones? Es que hay que poner atención cuando Dios nos da una indicación.
Hay que poner atención a esas instrucciones porque Jesús, cuando usted ve lo que leímos, se recuerda ahí, lo leímos en Lucas 19, del versículo 28 al 44, Él les dio indicaciones precisas. Usted puede ver ahí el versículo 29 y les dijo, el versículo 29, y vamos a leer hasta ahí el 30, dice: aconteció que llegando cerca de Betfagé, de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Versículo 31. Y si alguno os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. ¿Qué tenían que hacer ellos? Seguir las indicaciones. Él fue preciso. Lo van a encontrar a la entrada. Dios nos da indicaciones precisas. ¿Qué dice? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, dice, no se clave, no se deje llenar la mente. Ese enojo, ese problema es pasajero. Cada día, dice, trae su propio mal. ¿Por qué se enoja? ¿Por qué se resiente? Si es algo pasajero, eso está diciendo la Biblia. La palabra dice: no os afanéis. Indicaciones precisas, ¿verdad? Ay, es que yo no voy a hacer, yo no sé cómo voy a hacer. Yo creo que voy a vender un riñón. No le sirve, no venda nada. No, cálmese. Dios no le está pidiendo que venda nada de su cuerpo. Ya sí, arruinado nadie compra, ¿verdad? Pero muchas veces esas indicaciones que de parte de Dios dice: confiar, yo he vencido al mundo. ¿Qué nos está diciendo? Precisamente, confía. Confía. Quédate tranquilo. No resuelvas tú. Indicaciones precisas. Hasta el sabio, dice, es tomado como, no, hasta el necio es tomado como sabio cuando guarda silencio. Indicaciones precisas. Vamos más adelante. Aquí viene ahora el punto de la obediencia, versículo 32. Ahí dice: fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. ¿Qué actitud tuvieron? Fueron. El que no obedece se mete en problemas. Vean Deuteronomio 28:1. Deuteronomio 28:1. Y dice: acontecerá que si oyeres, escuche atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios, que dice, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Pero ¿qué dices? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová. Primero se escucha atentamente para guardar y poner por obra sus mandamientos. ¿Y qué va a hacer Dios? Nos va a exaltar. Dios no nos va a dejar avergonzados. Dígale al que tiene al lado: obedece. Dígale sin miedo: obedece. Dígale sin miedo: obedece. Porque hay unos sordos. Dígale sin miedo. Se rayó el CD. Dígale sin miedo: obedece. Dígale sin... Porque le está... ¡Qué barbaridad! Hasta en eso, ¿usted que no le dijo? ¿Sí se da cuenta? Está bien. Porque Dios ya nos dio esas indicaciones. Pero, ¿sabe? En algún momento había una persona buscando esas preguntas que usted y yo nos hacemos: ¿de dónde venimos? ¿Y para dónde vamos? ¿Y de qué me voy a morir? ¿Y quién me va a matar? Y así, ¿verdad? Esas preguntas profundas. Y esa persona andaba buscando esas respuestas a la vida y se fue a donde un monje tibetano. ¿Se ha visto esos monjes tibetanos en la montaña? Ellos meditan y toda cosa. Y se va y le dice, aparte de todas esas preguntas, él tenía esa pregunta y le decía: ¿quién es el diablo? Viene el monje con toda calma y se va.
y le saca un espejo y se lo pone enfrente. Muchas veces nosotros mismos somos nuestra piedra de tropiezo para no llegar a donde Dios quiere llevarnos. Ayer aprendíamos en la predicación de ayer, en Éxodo, Dios mismo los metió en ese camino para que quedaran bloqueados entre el Mar Rojo y los egipcios. La palabra dice que lo hizo Dios por si se arrepentían y quisieran, querían escapar por otro lado. Dios los metió ahí para hacerles ver su poder, el poder del Dios que los había sacado de Egipto. Y muchas veces así es Dios con nosotros, porque como somos desobedientes, Dios nos permite pasar ciertas situaciones para que usted diga, aquí yo ya no tengo otra opción, solo obedecer o confiar en Dios. Y Dios no se hace esperar y responde. El peor enemigo para nosotros obedecer somos nosotros mismos. Somos necios. Dios nos dice, ve ahí, no. Dios nos dice, siembra en esa persona, no. Dios nos dice, mándale un mensajito de salud, no. Ya tiene 2 semanas que no llega el hermano, salúdale, mándale un mensajito, no, usted no. Usted ya se hizo ideas, se ha de haber ido al mundialito, dice usted. Agarró avión, dicen algunos. No, usted mándale un mensaje, usted no sabe, hermano, gracias por consultar, gracias por preocuparse. Eso lo pone Dios, nos da indicación, pero ¿cómo somos nosotros? Necios. Entonces, ¿qué tal si los discípulos de Jesús tenían una mala actitud? Así, ¿qué tal si hubiera sido una mezcla entre Perú, Ecuador y Salvador? ¿Qué hubieran dicho? Que lo vamos a encontrar. Dice, ¿por qué no va a él si él es de los milagros? Si nosotros a él lo vamos siguiendo. A mí me quiere mandar más que nos pueden meter a la cárcel. Si uno de andar robando burros, eso no lo hacen todos. ¿Cuál es nuestra actitud a veces? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué tal si ellos hubieran dicho así? Jesús piensa que uno. No, que hay que andar con cuidado. Pero ellos obedecieron. ¿Y sabe qué sucedió? Encontraron como Él les dijo. ¿Por qué no suceden muchas veces las cosas en nuestra vida? Porque no hacemos lo que Dios nos ha dicho que hagamos. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Tú camina. ¿Por qué clamas a mí? Porque hay cosas que están en nuestras manos ya de hacer. Él dice, yo ya te mostré mis proezas, mi poder. Tú camina y dile a los que van contigo que caminen. Son cosas que ustedes y yo ya tenemos en mente que debemos de hacer. Pero nosotros mismos, con nuestro miedo, con nuestra rebeldía, con nuestra poca fe o confianza en Dios, nos bloqueamos. Usted solo obedezca. Obedezca. ¿Por qué llega con miedo a esa entrevista de trabajo? ¿Por qué llega con miedo? ¿Por qué no le dice, aquí viene la pieza fundamental que le faltaba a esta Dita? Espérame que no le he entrevistado, es que yo soy. Con seguridad. ¿Por qué no llega diciéndole, guardi, debe smettere di cercare perché sono io quello che cercava? Es que me da vergüenza. Así somos, ¿sí o no? Ay, pero para otras cosas. ¿Por qué? Obedezcamos. ¿Acaso no dice la palabra que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía? Correcto. Vamos hacia adelante. El servicio. ¿Qué fue lo que hicieron los discípulos con la acción de ir? Ellos presentaron un servicio a Dios, un servicio a su maestro. Y el ejemplo de ellos lo encontramos en Marcos 10:45. Escuchen lo que dice Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir
y para dar su vida en rescate por los muchos. Correcto. ¿Sabe qué es lo que pasa con los que no sirven a otro? Están solo encerrados o enfocados en ellos mismos. ¿Sabe por qué nos deprimimos muchos de nosotros? Porque nuestro problema es el más grande de todo el universo. Aquí solo una genkidama, solo los jóvenes van a entender esto. La genkidama me puede salvar. Solo jóvenes. Si usted no entendió esto es porque usted ya está cerca de la tumba. Pero ¿qué sucede cuando usted se pone a ver la situación de otras personas? Cuando usted abre, es más, bien perdiendo el tiempo, usted y yo, en YouTube, ¿no sale acaso Save the Children? ¿No se acuerda de esos morenitos que salen en los brazos, esos anuncios? Ahí sale a cada momento. Yo viendo eso digo, wow, Señor. Padre, gracias porque mis niños tienen lo necesario. Gracias porque yo estoy bien. Señor, mi problema no es tan mayor como esos niños. Desde pequeñitos ya están sufriendo. Y ese es el problema de aquello que no servimos. Nos deprimimos porque no nos sentimos útiles. Nos deprimimos porque estamos encerrados en nosotros mismos. ¿Cómo es que estos discípulos encontraron la respuesta, si queremos, o vieron que las palabras de Jesús eran efectivas? Por medio del servicio. Ellos se dispusieron y ¿qué encontraron? Y ahí estaba el burrito. Ahí estaba esperando. ¿Qué pudieron haber dicho? Esas palabras del maestro son efectivas. No, tenemos que andar rogando, hermanos. Ahí está Torre Fuerte, solo una valiente. Ahí está Torre Fuerte, no, los otros bonitos. No pasa nada. Pero el problema es que en nuestro corazón hay cositas que Dios dice, hijo, aprende de los discípulos, se dispusieron. Repito, ¿qué pasaba si ellos hubieran sido necios? A esta aldea, aquí cerquita, si aquí todos dicen que son tacaños, vámonos para la otra aldea, le hubiera dicho el otro. No, ¿verdad? En su servicio fueron obedientes y dijeron acá. Fueron obedientes y le sirvieron de la mejor manera. Ya vamos a hablar de la efectividad. Usted y yo debemos de hacer lo que se nos está diciendo y aún más. Vea. Por eso la palabra en Colosenses 3:23 y 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Se da cuenta por qué nos servimos? ¿O servimos mal? Y tanto todos llegan tarde. Ven usted caminando como que es tortuga. Entonces todos tirémonos al barranco. Y vámonos al barranco. Venga, todos llegan tarde. Mentalidad. Usted no sabe a qué le sirve. Es a Cristo. En tanto yo siempre estoy. Sí, Cristo también siempre está y nunca se lamenta de ti y de mí. Pero es por eso el servicio. La efectividad. Ve el versículo 35, dice, allá siempre de San Lucas 19. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. ¿Qué hubiera pasado, hermanos? Escuchen la efectividad. Encontraron el burrito y lo trajeron a Jesús. ¿Qué tal si hubieran llegado con una vaca? ¿Qué hubiera pasado? No, Jesús, pues no encontramos el burrito. Yo te traje una vaca y yo creo que te sirve. Eso sí lo mismo es, solo que es más gruesecito, Señor. ¿Verdad que no funciona así? Pruebe usted a ver si su esposa le pide pan mórbido, o sea, pan blandito, y usted le lleva de ese pan integral duro, para que no engorde, mi hija. Para que no engorde. Yo no te pedí ese animal, y verdad, y comienza. Pruebe. No, efectividad. Vaya, la hermana se acaba de graduar casi que de enfermera. Métale una inyección de anestesia a uno que le está pidiendo suero. O sea, ¿verdad que no? Se trata de efectividad. Efectividad.
mirar. Y si Dios nos está pidiendo algo, usted debe de ser preciso. Lo que Dios le está pidiendo. Leía eso y dice: a nadie le interesa tu esfuerzo o tu sacrificio, a todos les interesa solo tu resultado. Tanto que me costó, usted llegue y disfrútese lo que usted trabajó. No, porque la gente cuando te ven bonito, te ven bien vestido, te ven en un buen carro, nadie se pregunta qué es lo que hizo antes. Solo están diciendo, a saber en qué anda. Todos así. Hay una historia que cuenta que había una empresa de carros famosa y grande que se estaba cayendo a pedazos. Había sido mal administrada, se estaba yendo bajo y necesitaban a alguien que la sacara a flote, porque todos estamos mal acostumbrados a decir no se puede, porque no lo hemos intentado, porque no lo estamos haciendo de la manera correcta, no estamos siendo efectivos. Y viene el momento en el cual decían todos, no, si no se puede, ¿cómo vamos a hacer? La situación está difícil. Y ya lo decíamos el domingo pasado, mientras usted llora, otros venden fasoleto y se hacen la plata, salen adelante. En ese momento esa empresa dijo, necesitamos buscar a alguien. Y encontraron a una persona y le dicen, necesitamos que usted nos ayude a sacar adelante la empresa porque se está yendo a la quiebra, no puede más, pídanos lo que quieran. Ok, le dijo, necesito 5 años y en esos 5 años yo voy a sacar a flote la empresa, pero de pago quiero 30 millones. 30 millones de dólares quiero. Si yo en 5 años no saco a flote la empresa, no me paguen, no pasa nada, pero yo en esos 5 años voy a trabajar. ¿Qué pasó? Fue efectivo. Mientras otros ponían excusas, él fue efectivo. Trabajó y sacó adelante la empresa, y la empresa salió a flote y se fue bien. ¿Por qué le pagaron a él? Por su efectividad. Porque entre más alto usted está, hermano, nadie le va a decir cómo hiciste, sino bien hecho. Si es que alguien le dice bien hecho. Pero esto fue lo que tuvieron estos discípulos. Ellos fueron efectivos, encontraron y le llevaron lo que él pidió. Lo que él pidió. ¿Cómo estamos viniendo a la casa de Dios? Vamos, aunque sea así. ¿Por qué no somos efectivos? Así como lo somos para otras situaciones en nuestra vida, que somos precisos. Usted sabe que yo con mi trabajo soy responsable. Quiere decir que Dios tiene otro lugar. ¿Y a quién le pedimos trabajo? Solo 2 le piden a Dios y los demás. ¿Es real o no lo que se está hablando? Dios nunca dice en su palabra te da una bendición que te traiga tristeza. Ahí dice eso. Lo dice su palabra. Véame mal a mí, no pasa nada. Tanto. Pero después que Dios nos ha dado respuesta, viene la alabanza. Y ahí del versículo 37 al 40 dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto. ¿Qué desea? Hermano, ¿cuántas maravillas hemos visto en nuestra vida? Yo sé que sí, todos. ¿Sabe qué importante es para Dios su alabanza? Allá en Salmo 22, 3 dice, pero tú eres santo. Ya habíamos visto que santo significa apartado, ¿verdad? Algo especial. Tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, el pueblo de Dios, ¿verdad? O sea, que Él habita en la alabanza de su pueblo. O sea, que cuando usted está cantando aquí, aquellos que lo hacen de corazón, Dios está paseándose en este lugar. Su palabra lo declara así, es importante. O sea, que antes de llegar a la entrada triunfal hubieron indicaciones que Jesús dio a sus discípulos
Y después de haber pasado ese proceso vino la alabanza, ¿verdad? No se quede con la alabanza que pertenece a Dios. Glorifíquele, alégrese en Él. Job nos da una gran lección. Y una lección que es difícil. Porque es difícil. Él, cuando todo lo perdió, él dijo: no pasa nada, yo vine desnudo y desnudo me voy a ir con mi Dios. Pero también la palabra dice: estad siempre gozosos. Siempre gozosos. Job usó otras palabras también diciendo: voy a alabar a Dios o voy a adorar a Dios sobre las buenas. Estoy parafraseando. No, voy a recibir también las malas. La alabanza que viene de su corazón es importante. Y sí, muchas veces es más fácil adorar cuando estamos bien. Para otros es más difícil, porque cuando están bien se olvidan de donde Dios nos sacó. Pero cuando hay dolor, cuando hay prueba, cuando hay esa prueba en nuestro corazón, es cuando sale la adoración más sincera. ¿A cuánto nos ha pasado? Es cuando usted derrama su corazón y de verdad no podemos mentir, porque no nos interesa nada más que decirle a Dios lo que nos está atormentando. Por eso es que es importante la alabanza, porque ahí le decimos: Señor, hoy reconozco que solo tú eres el que me puedes salvar. Hoy reconozco que eres solo tú el que tienes el poder. Hoy reconozco que yo sin ti nada soy. Y Jesús, después de una semana, fue crucificado. Él sabía lo que estaba pasando a su alrededor. Después de esa semana, aquellos mismos que gritaban y le decían: Hosana al Hijo de David, alabanza al que viene en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué sucedió? Eran los mismos que estaban gritándole: crucifíquenme. Jesús nunca perdió el control, pero Él nos enseñó por medio también de estos discípulos a ser personas obedientes, a ser personas efectivas, a ser personas que confíen en Él y saber, hermanos, que cuando Dios nos manda a hacer algo, Él nos respalda. Y su palabra nos declara. Jesús con sus mismas palabras dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Den un fortísimo aplauso al Señor. Padre bendito que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad maravillosa de saber, oh Dios, que tú nunca nos dejas, de saber, bendito Dios, que tú nos guías, que tú nos das, Señor, indicaciones para poder salir en victoria, para poder tener, Señor, aquello que te estamos pidiendo. Bendito Señor, hoy queremos abrir nuestro corazón a ti. Si hay alguien en este lugar que no ha aceptado a Jesús como su Salvador personal, es el momento. Si hay alguien que nos está viendo ahí desde su casa y necesita que Jesús tome el control de su vida, repita conmigo estas palabras y dígale: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por salvar mi vida, por salvar mi alma. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma. En el nombre de Jesús. Amén y amén.